misterios y leyendas. Luz Canepa los invita a escuchar algunos mitos, historias y curiosidades de grandes personajes urbanos. Los casos particulares en sociedades occidentales se relacionan actualmente con situaciones de hambre, criminales o personas con profundos problemas mentales. Se ha demostrado que el Homo antecesor lo practicaba hace ya unos 800.000 años atrás, siendo esta la referencia sobre canibalismo más antigua de toda Europa. Cuentan las narraciones de los Piaoroa, una tribu de nativos del Orinoco venezolano, sobre el dios Cuemoy, padre de los alimentos cultivados, de las artes culinarias y de la cacería. Este dios era también un loco tiránico y grotesco. Siempre andaba creando intrigas, riendo con estruendo exagerado y gritando de rabia frustrada cada vez que sus malos deseos no se concretaban, entrando en pataletas propias de un niño caprichoso. Cuemoy era el dueño de las cajas de cristal de la tiranía, la traición y la dominación. Su voluntad y emociones estaban envenenadas por su poder. Sufría de la enfermedad que los Piaroa llaman Kerawu, un estado de paranoia asociado a una rabia descontrolada y al deseo de matar. Muchos dioses y seres sufrieron de esta misma enfermedad y se dieron muerte unos a otros. Las comunidades se enfrentaron, se devoraban entre sí, desatando una orgía caníbal. El canibalismo está asociado a los excesos, a la rabia desmedida y a la locura que produce el exceso de poder. El caso más reciente de canibalismo en la Argentina ocurrió en la provincia de Buenos Aires en el año 2008, en el pueblo llamado Deró. Allí vivía Prudencio Pinel. Él había sido abandonado hace años por su familia, por motivos de violencia familiar. Su esposa e hijos lo dejaron solo y olvidado en su casa hacía ya varios años. Su hijo Raúl recorrió el camino de la delincuencia. Varias condenas por robo, extorsión y estafas se fueron acumulando a través de su vida. Un frío día domingo del mes de julio, el único amigo que todavía tenía Prudencio en el pueblo lo fue a buscar a su casa después de una semana sin saber nada de él. Le sorprendió ver que Raúl lo atendía por la ventana entreabierta de la casa y le decía que su padre había salido. Pero si tu viejo no sale nunca. Le dijo el viejo amigo, quien estiró el cuello intentando ojear el interior de la sala, porque sospechaba
lo que la policía descubriría horas más tarde. El vecino dio aviso a la policía. Piñel hijo recibió a los oficiales con una macabra sonrisa en el rostro y las manos manchadas de sangre. La humilde casa de la calle Antártida Argentina emanaba un olor putrefacto. Una frase del hijo terminaría de confirmar que aquello era la escena de un crimen grotesco. Raúl dijo: Ahora sí, lo tengo bien adentro. Algunas partes del cuerpo descuartizado de Prudencio Piñel ardían sobre una salamandra. Otras estaban repartidas por las distintas habitaciones de la casa. En el piso de la cocina se encontraban las vísceras humanas. Un primer informe confirma que lo que se halló dentro de una olla eran los órganos de la víctima, que habían sido finamente fileteados y salteados a la provenzal, indicaron los informes policiales del caso. No hay ninguna duda de que el autor del crimen efectivamente había ingerido el corazón y los riñones de quien fue su padre. El joven se entregó sin resistencia. Testimonios de los vecinos dieron cuenta del rencor que motorizó el parricidio y que quedó cristalizado en otra frase del homicida: Me las pagaste todas juntas. La reconstrucción de los hechos indicó que el joven había aprovechado una salida transitoria de la penitenciaría para visitar a Prudencio, que había tenido lugar una fuerte discusión entre ambos, y luego el hijo asesinó al padre, lo desmembró con un cuchillo y comió parte de sus órganos. Sin embargo, para la historia de la criminología argentina, el caso más escalofriante fue el de Emilia Basile, un hecho de canibalismo gastronómico, podríamos decir. Yamil es un nombre de origen árabe que significa mujer bella, graciosa. Y a Emilia Basile le decían Yamil la turca, como a todos los árabes que vinieron a la Argentina. Ella había nacido en Beirut y había emigrado a nuestro país buscando un futuro mejor. Cuando tuvo la oportunidad de tener su propio comercio, se decidió por abrir un restaurante árabe. Yamil contrajo nupcias con Felipe Coronel Rueda, un obrero de origen peruano. Juntos invirtieron todos sus ahorros, ayudados por José Petriella, también inmigrante, quien había llegado al país desde Italia. El Tano aceptó ser socio de la turca, y allá, por los comienzos de los años 70, sobre la avenida Garay al 2000, en el porteño barrio de San Cristóbal, funcionaba el restaurante árabe La Turca, el cual estaba abierto
los 7 días de la semana. El negocio iba bien, tenía muy buena clientela, facturaba bastante, pero no lo suficiente como para levantar la hipoteca contraída con el Tano. Pasaron los años y el socio italiano declaró su amor hacia Yamil. Le proponía una y otra vez que dejara a su esposo y se fuera a vivir con él. Vaya a saber por qué razón. ¿Cuál fue el detonante? Pero en la madrugada del 24 de marzo de 1973, José salió de su habitación y encaró a Yamil. Ella lo empujó, pero el hombre insistía en que la deseaba con pasión. Ella caminó hasta la cocina del restaurante. Abrió uno de los cajones y sacó un rollo de tanza, con el cual se dio vuelta y envolvió el cuello de su acosador. Lo hizo con tanta fuerza que el cuerpo inmóvil de su socio cayó desvanecido al suelo. Pasaron las horas y Yamil siguió cocinando a la clientela. Al día siguiente, Yamil se levantó a las 2 de la madrugada para cocinar un menú especial. Descuartizó el cadáver de Petriela y comenzó a hervir los trozos del cuerpo en grandes ollas. Lo hizo una y otra vez. Cuando el punto de cocción de los restos de su socio estaban desmenuzando, los mezcló con carne de vaca. Yamil ofreció como menú del día esfijas y cupes árabes. Fueron alrededor de 200 comensales quienes degustaron ese platillo durante 3 días. Una vecina, de las que nunca faltan, vio un cajón de manzanas lleno de hojas de verdura marchitas, desde donde emanaba un olor nauseabundo. Sospechando de la actitud de la turca, llamó a la policía. En el rastrillaje se encontraron más restos. El cráneo hervido del hombre había sido envuelto con hojas de parra a la vinagreta, esperando a ser servidos como niños envueltos.